¿Cómo se pasó de esto? Una flota estadounidense ardiendo en Pearl Harbor. Acorazados hundidos, hangares destruidos, miles de muertos, y un imperio japonés que parecía haber puesto de rodillas al gigante americano. A esto, portaaviones envueltos en llamas, escuadrones perdidos en mitad del océano y una guerra que empezaba a cambiar de dirección. Porque aquello no fue el final. Ni siquiera fue el principio del final. Pero sí fue, quizá, el final del principio. Desde ese momento, el Pacífico dejó de ser una sucesión de victorias japonesas y se convirtió en un infierno de islas, junglas, portaaviones, hambre, enfermedad y venganza. Hoy viajamos al corazón de esa guerra. El momento en que el imperio japonés descubrió que había despertado a un enemigo dispuesto a llegar hasta el final. Hawái, para los estadounidenses, es un territorio insular fascinante, situado a unos 3.220 kilómetros del continente. Para los japoneses, Pearl Harbor es un bastión enemigo. Europa lleva 2 años en guerra, pero en Honolulu se habla de piñas, caña de azúcar, dinero y turistas. El año es 1941. Todavía queda tiempo para un último aloha. Todavía queda tiempo para disfrutar del cielo tropical y de la música suave. Collares de flores y ukeleles. En otra isla del Pacífico, más allá de la línea internacional de cambio de fecha, los acontecimientos que cambiarán el curso de la historia avanzan con una rapidez temeraria. Tokio, el cerebro del imperio japonés, se muestra ágil, eficiente y moderna, como corresponde a la capital de la nación más industrializada de Oriente. Al mismo tiempo, 2 mundos culturales opuestos conviven lado a lado, el oriental y el occidental. Ideas sociales, económicas y religiosas procedentes de un pasado aislado sobreviven bajo métodos industriales modernos y costumbres occidentales superpuestas. El rostro de Japón resulta desconcertante, una extraña mezcla de lo antiquísimo y lo nuevo. Pero hay un rostro que sí resulta familiar. El mundo ha aprendido a reconocer la agresión. Japón está en marcha. Las técnicas que ha aprendido también de Occidente se ponen al servicio de ideas cultivadas en Oriente. Hako Ichiu, la misión divina de Japón de reunir los 8 rincones del mundo bajo un mismo techo. Bushido, el código sagrado del guerrero, la gloria de la conquista. Primero, Japón conquistó Manchuria, después atacó China. Incidente tras incidente, victoria tras victoria, fue forjando su nuevo imperio, la esfera de coprosperidad de la Gran Asia Oriental. El mundo empieza a escuchar el sonido amenazante de una palabra nueva y extraña, Banzai. Pero detrás de las banderas brillantes y las palabras arrogantes, el alto mando japonés. Las islas Hawái son examinadas con detalle, en especial Oahu y sus objetivos principales. Honolulu, Pearl Harbor, los grandes aeródromos, instalaciones de todo tipo. Puertos, bases navales, almacenes, diques secos. Cada factor militar de importancia queda señalado para el ataque que se aproxima. El centro del asalto será Ford Island, en medio de Pearl Harbor, alrededor de la cual está fondeada la flota estadounidense. Los informes de inteligencia señalan: fuerza principal enemiga aquí, destructores aquí, cruceros, el antiguo buque objetivo Utah, buques de apoyo para hidroaviones. Hay muy poco que los japoneses no sepan de antemano. Los mejores pilotos de la Armada son elegidos para llevar a cabo el ataque, que será realizado por completo con aviones embarcados en portaaviones. Técnica y emocionalmente, su adoctrinamiento es tan perfecto como puede lograrlo el ingenio humano.
A finales de octubre de 1941, los ensayos generales del ataque se realizan en secreto sobre un terreno elegido por su parecido con Pearl Harbor. Las tripulaciones aéreas efectúan maniobras repetidas y muy realistas, perfeccionando el trabajo en equipo, practicando las aproximaciones y afinando la puntería. Los planes y las decisiones se convierten en órdenes y acción. Los acontecimientos avanzan con una precisión implacable hacia su desenlace. A comienzos de noviembre, el almirante Yamamoto, diseñador del ataque contra Pearl Harbor, ordena a su fuerza de ataque avanzar hacia aguas hawaianas y, en el mismo momento en que comiencen las hostilidades, atacar a la fuerza principal de la flota de Estados Unidos. El 16 de noviembre, los barcos salen al mar uno por uno, o en pequeños grupos, para reunirse en un puerto oculto de las remotas Islas Kuriles, muy al norte de Tokio. Una semana después, la fuerza de ataque contra Pearl Harbor está a 37 kilómetros y 12 días de navegación. La fuerza mantiene silencio de radio y sigue una ruta indirecta, alejada de las vías marítimas habituales. El mal tiempo y el mar embravecido ayudan a ocultar su avance. Nunca antes se ha visto en el Pacífico una fuerza de ataque tan poderosa. 2 acorazados rápidos, 6 de los portaaviones más modernos y mejores de Japón, una pantalla de 8 destructores, 3 cruceros y 3 submarinos. A bordo de los portaaviones viajan 40 bombarderos torpederos, 135 bombarderos en picado, 104 bombarderos horizontales y 81 aviones de ataque a baja altura. A unos 8.047 kilómetros de distancia, en Washington, casi es mediodía. En el Departamento de la Marina, los expertos de inteligencia han tenido una desconcertante mañana de domingo. Hace algún tiempo, descifraron el código más cuidadosamente protegido de Japón. Han conseguido leer un mensaje de Tokio a la embajada japonesa. Las instrucciones secretas rechazan la petición de mediación de Estados Unidos en la crisis del Lejano Oriente. Ordenan romper las negociaciones. Nadie sabe exactamente qué significa aquello. El Departamento de Estado está inquieto. El secretario Cordell Hull espera otra conferencia crucial con el embajador japonés y con un enviado especial de Tokio, prevista para la 1. Los japoneses piden un aplazamiento de 45 minutos. Pero no hay ningún retraso en el vuelo de sus aviones de guerra hacia Hawái. Hawái, soleado, relajado, en paz. Buen tiempo para volar. Visibilidad clara. La vida empieza a despertar lentamente en la isla. En una estación de radar del ejército, un soldado practica mientras espera el camión del desayuno. Detecta aviones que se acercan desde el norte y los sigue durante unos minutos antes de informar al cuartel general de la Fuerza Aérea en Hickam Field. Pero se cree que los aviones son estadounidenses. Son las 8 menos 10.
7 de diciembre de 1941.
Los pilotos y los aviones se lanzan al ataque. Nunca en la historia moderna, una de los muertos. En Tokio, el gobierno no pierde tiempo en explotar la noticia de Pearl Harbor, la mayor victoria de Japón. Con orgullo, un régimen autocrático informa a una población asombrada del premio que acaba de conquistar. La propaganda continúa allí donde terminaron los bombarderos. La misión de Japón se está cumpliendo. Los 8 rincones del mundo quedarán bajo un mismo techo. Los militaristas han cumplido su promesa. Han demostrado el poder del imperio japonés. Han hecho lo imposible. Han hundido la Armada de Estados Unidos. El jefe de su gobierno, ministro de guerra y dictador Tojo, acepta los laureles del conquistador y celebra la victoria con sus súbditos. Pearl Harbor parece dar la razón a los propagandistas. Junto a los muertos yace la visión de una flota destrozada, oculta bajo una nube de fuego y humo. Y también yace la venganza de Estados Unidos. Los barcos muertos volverán a navegar. La flota ha resucitado en Pearl Harbor. Ahora el golpe se dirige hacia el este. Ayer fue Pearl Harbor. Hoy es todo el sudeste del Pacífico. Endurecidas por las campañas en China, impulsadas por la misión sagrada de extender el dominio de Hirohito sobre más de 31 millones de kilómetros cuadrados del Pacífico, las hordas del Japón imperial avanzan hacia el sur y hacia el este en una oleada de destrucción. La gloria es su objetivo. La gloria y también el petróleo, el caucho y el arroz. Nombres misteriosos y lejanos del Extremo Oriente suenan ahora como las notas de una marcha fúnebre aliada. Manila, Mindoro, Mindanao, Hong Kong, Hainan, Hanoi, Makassar, Mandalay, Malasia, Bataan, Bangkok, Borneo, Camboya, parecida, comienzan su marcha de la muerte. Bataan y Singapur. Derrota, catástrofe y humillación para Gran Bretaña y Estados Unidos. Muy lejos de allí, en Washington, el presidente Roosevelt introduce la única nota de alivio en aquella interminable marcha fúnebre de los aliados. Pero no hay verdadero alivio. Corregidor es la última resistencia estadounidense en Filipinas. En el sufrimiento compartido se forja un nuevo lazo de hermandad entre estadounidenses y filipinos.
El 6 de mayo de 1942, el general Wainwright rinde todas las fuerzas armadas al enemigo. Filipinas ha caído. En 5 meses terribles el enemigo, como un pulpo, ha extendido sus tentáculos por enormes espacios del Pacífico, devorando presa tras presa para saciar su apetito de conquista. Pero al día siguiente de la caída de Corregidor llega la batalla del Mar del Coral. Los aviones embarcados estadounidenses se lanzan sobre una fuerza de invasión japonesa que intenta envolver Port Moresby y cortar las comunicaciones con Australia. Por primera vez en la historia, barcos de guerra se enfrentan sin llegar a verse. Cuando termina la batalla, los japoneses se retiran. Uno de sus portaaviones ha sido hundido. Otros 2 han quedado gravemente dañados. Estados Unidos pierde el portaaviones Lexington. Pocos lo saben todavía, pero la marea está cambiando. Desde Estados Unidos, cruzando la inmensa extensión del océano, los transportes navegan hacia Australia cargados de suministros y hombres. Comienza la acumulación de fuerzas. También aparecen las figuras que dominarán la lucha que se avecina: el general MacArthur en Australia y en Pearl Harbor el almirante Nimitz. Mientras los japoneses se preparan para atacar de nuevo, Nimitz toma una decisión decisiva. Reúne los barcos disponibles en el Pacífico Central, convencido de que Midway es el objetivo del enemigo. Nimitz nombra al almirante Spruance al mando de una fuerza de portaaviones para la defensa de la isla de Midway. A unos 1.609 kilómetros al oeste de Pearl Harbor y a unos 5.633 kilómetros al este de Tokio, Midway envía patrullas constantes en busca de los escurridizos japoneses. Enormes fuerzas convergen sobre ese punto minúsculo del océano, que el enemigo quiere convertir en su puesto avanzado oriental. Para Estados Unidos, Midway es el último centinela entre Japón y Hawái. La Guerra del Pacífico se concentra ahora en un atolón de coral de apenas 9,5 kilómetros de diámetro. Día tras día, hora tras hora, los aviones buscan y siguen buscando. Y entonces, a través de un claro entre las nubes, aparecen transportes de tropas japoneses. Pero lo que el avión de reconocimiento no ve es la fuerza de ataque japonesa, que supera a los estadounidenses en todas las categorías: acorazados, cruceros, portaaviones, destructores y aviones. Los mismos portaaviones que arrasaron Pearl Harbor se dirigen ahora hacia Midway: Akagi, Kaga, Soryu y Hiryu. Midway resiste.
Lejos, en alta mar, el almirante Spruance aumenta la velocidad a unos 46 km por hora y se prepara para acercarse al enemigo. El almirante Fletcher, al mando táctico de la operación, ordena avanzar hacia el suroeste y atacar los portaaviones enemigos en cuanto sean localizados con seguridad. Los incansables aviones de búsqueda encuentran por fin el premio. Los portaaviones enemigos han sido localizados. Midway ha recibido un duro golpe, pero Midway responde combatiendo. Convertida casi en un portaaviones inmóvil por todo su material de guerra, a la isla le queda poco espacio para sus habitantes habituales, los albatros, conocidos como Gunny Birds. Midway golpea a los japoneses con todo lo que tiene. Todos los aviones terrestres disponibles son enviados contra la flota enemiga. Un fallo tras otro. Ni un solo impacto. Los japoneses atraviesan el ataque sin quedar detenidos. La invasión de Midway sigue en marcha. 5.000 soldados esperan la orden de desembarco. Pero la fuerza de Spruance se acerca. El almirante ya conoce la posición aproximada de los portaaviones enemigos. Es el 4 de junio de 1942. Llega el momento de tomar una decisión de mando. Los pilotos son llamados a la sala de preparación y reciben las instrucciones. Las tripulaciones acuden a sus puestos. Spruance ha echado la suerte. La fuerza naval arriesgará un ataque total contra un enemigo superior, con la esperanza de sorprenderlo, con la esperanza de aniquilarlo. En los 3 portaaviones estadounidenses, el Hornet, el Enterprise y el Yorktown, los jóvenes y los valientes se preparan para la batalla. Algunos caerán envueltos en llamas desde el cielo que intentan dominar. Otros perecerán en el océano cuyo control quieren conquistar. Pero el ritual del despegue sigue su curso disciplinado, tan preciso y ordenado como un ballet. El enemigo, aún sin saber que la flota estadounidense se aproxima, prepara otro ataque contra la isla de Midway. Para Spruance. Pero el ataque total comienza con un desastre total. El escuadrón de torpederos 8 del Hornet se topa con un fuego antiaéreo mortífero
y con enjambres de cazas cero. De los 15 aviones del Torpedo 8, todos son destruidos y no se consigue ni un solo impacto. De un total de 41 torpederos lanzados desde 3 portaaviones, solo sobreviven 6. Las noticias son sombrías. Pero el ataque continúa. Entran en acción los bombarderos en picado. Las defensas enemigas, descolocadas por el asalto anterior, no pueden responder con la misma eficacia al nuevo ataque. Los portaaviones son alcanzados. En 2 minutos asombrosos, el curso de la batalla se invierte. Ahora son los estadounidenses quienes infligen la matanza y los japoneses quienes la sufren. El Akagi, destrozado y hundiéndose. El Kaga, destrozado y hundiéndose. El submarino estadounidense Nautilus entra en combate y avista al portaaviones Soryu, envuelto en humo. A las bombas que caen desde arriba se suman los torpedos lanzados desde abajo. El Soryu destrozado y hundiéndose. El Hiryu permanece intacto. Por fin, un avión de reconocimiento localiza a los estadounidenses. Los japoneses contraatacan con furia. El Yorktown es el objetivo, y el Yorktown lo sabe. Los equipos de detección captan al enemigo que se acerca para vengarse. Entre 30 y 40 aviones se aproximan desde el oeste-suroeste, a unos 64 kilómetros de distancia. El infierno viene por el aire. Los cazas despegan para interceptar el ataque. Desde los barcos y desde el cielo, el Yorktown es alcanzado. Está muriendo. Pero la represalia ya está en camino. Los aviones del Enterprise bajan el telón sobre la batalla de Midway. El Hiryu cae. 4 portaaviones japoneses han sido destruidos, y con ellos sus pilotos irreemplazables. El Yorktown ha muerto, pero también han muerto los planes japoneses para dominar el Pacífico Oriental.
El almirante Spruance, sus barcos y sus hombres han ganado la batalla de Midway. Una de las victorias más decisivas de la historia naval. La Marina Imperial japonesa se retira. Procedentes de unas 100 fábricas, recogidos en unas 1000 granjas y producidos en abundancia casi fantástica por el trabajo y las máquinas de Estados Unidos, los suministros para la guerra se acumulan en una base insular del Pacífico Sur. Todo el mundo conoce su nombre: Guadalcanal. Plataforma para el ataque, almacén para la victoria. Y sin embargo, en 1942, Guadalcanal era una selva salvaje, unos 145 kilómetros sin cartografiar de malaria, humedad y bosque tropical. Un lugar ignorado durante siglos por la historia, olvidado por el hombre. Pero en junio de 1942, las fuerzas imprevisibles de la guerra empiezan a unir San Francisco y Estados Unidos con Guadalcanal y las Islas Salomón. La primera división de marines embarca rumbo al Pacífico Sur. Destino: Nueva Zelanda. Misión: aún sin determinar. En algún lugar, en algún campo de batalla todavía impreciso, en algún momento incierto del futuro, aquellos marines sin experiencia se enfrentarán a los curtidos soldados de Japón. Pero antes llega la tediosa prueba del convoy. Semanas interminables en el mar, sin acontecimientos, sin final aparente. La ruta oceánica que mantiene vivo al Pacífico Sur es la más larga de la guerra y también la más frágil. Se extiende a lo largo de unos 10.525 kilómetros desde California hasta Nueva Zelanda y une Australia con Estados Unidos. Si se rompe esa línea, si se detienen los barcos, Australasia y Asia quedarán para siempre en manos de Japón. Al otro lado del mundo, desde las islas de Japón, otros convoyes, otros soldados, parten también hacia lo desconocido y navegan rumbo a la guerra. Ellos también ponen proa al sur, hacia islas cuyos nombres son desconocidos para los hombres que tendrán que luchar y morir en ellas. Para ellos también existe la rutina de la vida a bordo, ese preludio tranquilo antes de la carnicería.
Tras la conquista de Rabaul en el archipiélago de Bismarck, los japoneses avanzan hacia el sur por las Islas Salomón. Las dos fuerzas enemigas se aproximan lentamente. A comienzos de julio de 1942, un solitario avión estadounidense pone en marcha una cadena de acontecimientos que acabará reuniendo a esas fuerzas en un lugar que ninguno de los dos bandos había previsto ni planeado. En la oscura Guadalcanal, el reconocimiento aéreo revela que los japoneses están construyendo un aeródromo que amenaza la línea de suministro aliada hacia Australia. Lo que aquel avión ha visto cambia el curso de la Guerra del Pacífico. El Pentágono, en Washington, centro de la planificación militar estadounidense. El Estado Mayor Conjunto reformula su estrategia global para hacer frente a la nueva amenaza japonesa contra las posiciones aliadas en el Pacífico Sur. Los recursos son escasos. Faltan tropas entrenadas. Pero no se puede permitir que los japoneses avancen más. Guadalcanal debe ser tomada. El almirante King toma la decisión. Nueva Zelanda queda bajo la sombra del avance japonés. Para las fuerzas de Estados Unidos allí estacionadas, queda poco tiempo para disfrutar de la cordial hospitalidad de un aliado sincero. Los marines ya tienen una misión: lanzar la primera acción terrestre ofensiva de Estados Unidos en la Guerra del Pacífico. Bajo el mando de los generales Vandegrift y Rupertus, la primera división recibe la orden de dirigirse a Guadalcanal, tomar la isla y capturar su pista de aterrizaje. Esto significa otro convoy, pero este es muy distinto. Este convoy, cargado y preparado, navega hacia el combate, navega hacia la batalla. ...7 de agosto de 1942. Exactamente 8 meses después de Pearl Harbor, Estados Unidos pasa a la ofensiva contra el Imperio de Japón. Por primera vez, la obertura estadounidense del asalto anuncia las invasiones de islas que vendrán después a lo largo del Pacífico. El tema del futuro se interpreta en las playas de Guadalcanal. La orden de comprometer a las tropas ha sido dada. Desembarcar la fuerza de asalto. La época de golpear y huir en el Pacífico ha terminado. Ha llegado la hora de golpear y quedarse. La primera operación anfibia estadounidense de la Segunda Guerra Mundial se desarrolla casi como un ensayo general. El bombardeo ha expulsado al enemigo de las playas. Los marines entran en la isla caminando desde la costa. A unos 29 kilómetros al otro lado del estrecho, otros desembarcan en la isla de Tulagi. Allí, enfrentados con violencia por los marines japoneses, los marines estadounidenses se abren paso hasta la orilla combatiendo.
Y desde el aire, los japoneses responden rápido. Responden con dureza. Los bombarderos caen desde lo alto sobre los transportes estadounidenses antes de que puedan descargar los suministros vitales necesarios para sostener los desembarcos. Los daños sufridos por los transportes en el mar significan casi un desastre para los marines en tierra. Los transportes destrozados se retiran. Privados de suministros, los marines no pueden perder ni un instante al enfrentarse a su enemigo implacable, indiferente y odiado, la jungla. Ahora empieza el esfuerzo y el terror que convierten Guadalcanal no en un simple nombre, sino en una emoción. La pista de aterrizaje es tomada al día siguiente del desembarco, y los marines la bautizan como Henderson Field, en honor a un camarada caído. Con su propio equipo destruido, los ingenieros utilizan maquinaria japonesa para preparar el campo para los primeros aviones estadounidenses. Si los japoneses reaccionaron con lentitud en la playa, desde el cielo desatan toda su furia. Su propio aeródromo amenaza ahora su propio flanco. Se lanzan con todo para destruirlo primero, con la intención de recuperarlo después. Bajo la oscura protección de la noche, los japoneses infiltran refuerzos en la costa. Tropas especiales de desembarco, marines imperiales, unidades de élite. Su general les ha advertido que esta es la batalla decisiva entre Japón y Estados Unidos, una batalla de la que dependerá el ascenso o la caída del imperio japonés. No hay tropas mejor preparadas que estas para dominar la jungla. Sin miedo, estos hombres han sido entrenados en el sigilo y la infiltración. Son expertos en emboscadas y ocultación. Y los estadounidenses responden a la ferocidad con ferocidad. Luchan, y luchan, y siguen luchando.
En toda la historia de la matanza humana, pocas tropas han soportado un castigo semejante al que sufrieron los marines en Guadalcanal. Las bajas aumentan por los combates, por la malaria, por el dengue, por la putrefacción y la corrupción de una jungla que no conoce la piedad. Saludo al sol naciente. En todo su imperio, en el sudeste asiático recién conquistado, en todo el Pacífico Sur, los japoneses se detienen en señal de respeto ante su símbolo de superioridad nacional. No les corresponde preguntarse por qué, solo actuar y morir. Y morirán. Y mueren en una serie de algunas de las batallas navales más terribles de la historia. Desde su fortaleza insular del norte, Rabaul, desciende la Armada Imperial Japonesa con regularidad de horario, el Expreso de Tokio. Pero los marineros de las armadas de Estados Unidos y Australia derraman su sangre por sus hermanos marines, que no pueden aspirar a controlar Guadalcanal contra un enemigo que controla los mares que la rodean. Los japoneses bajan por el canal de agua entre las Islas Salomón y se dirigen hacia el estrecho llamado Fondo de Hierro, porque está sembrado de cascos de barcos muertos y de huesos de marineros muertos. La batalla de la isla de Savo. La batalla de las Salomón Orientales. La batalla del Cabo Esperance. La batalla de las Islas Santa Cruz. La batalla naval de Guadalcanal. La batalla de Tasafaronga. La batalla de la isla Renel. Noches de pruebas inhumanas y derrota. Noches de valor sobrehumano y victoria. Guadalcanal es una herida abierta de la que sangran ambos bandos, una hemorragia de fuerza naval, de hombres y de material. Lejos de la muerte y la destrucción, lejos de los marineros y marines que luchan y rezan por la victoria y la salvación, Estados Unidos organiza su tierra, sus recursos, su industria y sus hombres para responder a esas plegarias lejanas. En la mayor movilización de fuerza que el mundo ha conocido, Estados Unidos se prepara para rescatar al mundo.
Y en Guadalcanal comienza otra marcha. Una marcha de hombres sombríos, jóvenes envejecidos antes de tiempo. Una marcha de hombres que abandonan el purgatorio. La primera división de marines está siendo relevada, o lo que queda de ella. Y sobre una tumba solitaria en Lunga Point hay una predicción dedicada al marín que perdió allí su juventud. Cuando llegue al cielo y se presente ante San Pedro, le dirá: «Otro marine presentándose, Señor. He cumplido mi servicio en el infierno». El almirante Nimitz, comandante en jefe de las áreas del Océano Pacífico, vuela desde Pearl Harbor para rendir el pequeño homenaje que está al alcance de los hombres. Si allí hubo horror y ferocidad, también hubo valor y sacrificio. Si allí hubo muerte, suciedad y enfermedad, los marines cambiaron el curso de la guerra y detuvieron a su enemigo. Los japoneses no avanzarán más. Y mientras los marines supervivientes se despiden con la mano, una de las mayores historias de heroísmo se desvanece poco a poco y entra en la historia. A estos hombres les corresponden los honores concedidos a los griegos en las Termópilas, a los colonos en Valley Forge, a los británicos en Waterloo y ahora a los estadounidenses en Guadalcanal. Los japoneses dominan el Pacífico y el Consejo Supremo de Guerra continúa ejecutando sus ambiciosos planes para poner a 700 millones de asiáticos bajo control imperial. Orgulloso y confiado tras sus demoledoras victorias navales al comienzo de la guerra, Japón desborda sus propias fronteras y vuelca suministros y hombres en bases de ultramar para proteger su nuevo imperio y desafiar a los aliados. Todo Japón está consagrado al Kodo, la vía del emperador. Hirohito, hijo del cielo. Al frente de todas sus conquistas, en la proa de todos sus barcos, aparece el emblema imperial, un crisantemo de 16 pétalos. El emperador pasa revista a su magnífica flota, que durante meses, después de Pearl Harbor, ejerce un dominio indiscutido sobre el mayor de los océanos. Esta es la armada que ha recorrido triunfante los enormes espacios del Pacífico. Esta es la armada que jamás ha conocido la derrota. Esta es la armada consagrada a un credo fanático. Con espíritu tenaz e incansable, se esfuerzan por alcanzar una habilidad casi sobrehumana y la máxima eficacia en combate. Ahora su misión es construir una poderosa base en el archipiélago de Bismarck, Rabaul, en la isla de Nueva Bretaña. Desde esa base, soldados, marineros y aviadores del Japón imperial
podrán intentar romper la frágil posición de estadounidenses y australianos. Hacia el sureste, en Guadalcanal. Hacia el suroeste, en Nueva Guinea. El puerto de Rabaul, base, arsenal y fortaleza desde la que Japón busca controlar el Pacífico Sur y afianzar su dominio sobre las Islas Salomón y Nueva Guinea. Con una guarnición de 80.000 soldados, Rabaul es una plataforma para la conquista y un baluarte para la defensa. Se preparan 5 nuevos aeródromos para apoyar a la Marina Imperial japonesa. Rabaul, inmóvil, segura, aparentemente inexpugnable. Un portaaviones clavado en tierra que bloquea el avance estadounidense por la cadena de las Islas Salomón. Día tras día, pilotos confiados cumplen su sencilla misión: destruir todos los barcos, suministros y hombres que tengan la audacia de desafiar el mandato imperial. El poder aéreo y naval de Rabaul se despliega para dominar las islas y las aguas cercanas. Tanto japoneses como aliados saben que, para eliminar Rabaul, primero hay que conquistar y mantener posiciones en las islas que la rodean. Hay que establecer bases desde las que reducirla, golpe a golpe, hasta dejarla fuera de combate. Pero antes, los aliados deben forjar anillos alrededor de Rabaul. Rendova. Otro peldaño más en la escalera de las Islas Salomón hacia Rabaul. Pero Rendova no es más que una piedra de paso a través de un estrecho brazo de mar hacia Munda y su valiosísima pista de aterrizaje. Munda fue una matanza. Planeada como un golpe rápido dentro de la estrategia aliada, hicieron falta 5 amargas semanas para capturarla. Pero a los fabulosos batallones de construcción de la Marina de Estados Unidos, los Seabees, solo les bastan 5 días para transformar las pistas destruidas de Munda en un aeródromo operativo.
Desde el corazón de la selva lluviosa de Nueva Georgia, donde florecen orquídeas salvajes y chillan las cacatúas, donde el hombre lucha por sobrevivir y los insectos prosperan, otro aeródromo aliado cobra vida, y otro punto de mira se fija sobre el objetivo, Rabaul. El triunfo de Munda es la forma aliada de conmemorar el primer aniversario del desembarco en Guadalcanal. A unos 322 kilómetros al sur, la propia Guadalcanal se ha convertido en una gran base, justificando la agonía y la sangre de los marines que la conquistaron. Pero aún queda un largo camino por recorrer. Y en el verano de 1943, un nuevo nombre domina las sesiones de inteligencia en Guadalcanal: Bougainville, la mayor de las Islas Salomón, el eslabón central del anillo que se está forjando alrededor de Rabaul. Un premio volcánico listo para ser arrancado del dominio japonés. Semana tras semana, desde el duramente conquistado Henderson Field, en Guadalcanal, pilotos del ejército, de la marina, de los marines y de Nueva Zelanda despegan para ablandar Bougainville, preparando otro asalto de los marines de Estados Unidos. La fecha de la invasión queda fijada. La playa de desembarco es elegida. El mando queda seleccionado. El almirante Wilkinson y la tercera fuerza anfibia. Bougainville debe ser tomada para proporcionar una base avanzada desde la que los cazas puedan escoltar a los bombarderos pesados hasta Rabaul. Todo el complejo movimiento de hombres, barcos y suministros tiene un único propósito: hacer avanzar y sostener el arma más nueva de la guerra, el avión. Pero antes de que los aviones puedan volar desde Bougainville, primero hay que despejar el camino con el ingrediente más antiguo de la guerra, el soldado de infantería. La tercera de marines asumen la tarea. Hay muchos días D en el Pacífico, muchas horas H. Y sin embargo, con cada una de ellas llega una nueva sensación de presagio, de vacío, de miedo. Mientras las salvas iniciales anuncian el sentimiento eterno de la guerra, la muerte. A través de la bahía Emperatriz Augusta, hacia las playas del Cabo Toroquina, los marines avanzan para enfrentarse al húmedo desafío de Bougainville. Es el 1 de noviembre de 1943. Ante los invasores se extienden la jungla más salvaje y los pantanos más profundos que han encontrado hasta entonces en el Pacífico Sur, y oculto en la maraña de jungla y ciénaga, el enemigo.
Lo que los marines han conquistado, los CABs lo toman a su cargo. Pisando los talones a los fusileros, llegan los ingenieros. Lo que ayer fue un campo de batalla, mañana será un aeródromo. Los gatos negros salen de noche. Son los pesados catalinas que rastrean los mares en busca de barcos enemigos. Los ojos de esos gatos ven a través de la oscuridad, allí donde la Marina Imperial japonesa ha programado los últimos viajes del Tokyo Express por el corredor de agua que separa las Islas Salomón. Y estos últimos meses tienen nombres famosos: la batalla del Golfo de Kula, la batalla de Kolombangara, la batalla de la Bahía Emperatriz Augusta, la batalla del Cabo San Jorge. La llamada del gato negro es la llamada al combate. Dentro de los barcos que avanzan a tientas, en los centros de inteligencia de combate, el complejo aparato de búsqueda y detección capta el rastro. En algún lugar de la oscuridad amenazante hay barcos con nombres como Amagiri y Azuki, que deben ser encontrados y destruidos. Dentro de barcos con nombres como Honolulu y Montpellier, los marineros estadounidenses se preparan para frustrar la última resistencia de la Marina Imperial japonesa en el Pacífico Sur. Invisibles unos para otros, los buques enemigos se aproximan sobre un mar oscuro, barrido por alarmas confusas de lucha y huida, donde marinas desorientadas chocan de noche. Bougainville, con sus nuevas pistas de Piva y Toroquina, está a solo unos 338 kilómetros de Rabaul. El anillo se está cerrando, los marines se han marchado y el perímetro defensivo alrededor de los aeródromos en plena actividad queda protegido por el 14º Cuerpo de Ejército. ¿A quién le importa lo que haya ocurrido con los 40.000 japoneses aislados en otras zonas de la isla? Una vida lejos del frente no está tan mal. Solo hay que relajarse y tomárselo con calma. La mayor concentración de artillería japonesa del Pacífico Sur ha sido llevada en secreto por senderos ocultos de la jungla. Con un ataque repentino y furioso contra el puesto avanzado estadounidense de la Cota 700, el enemigo reabre la batalla de Bougainville. 4 meses completos después de los desembarcos iniciales, la infantería estadounidense vuelve a internarse en la jungla, enemiga de todos.
vuelve al horno del diablo. Por delante quedan días de combate salvaje y sangriento, hasta que la 37ª División rompe al enemigo, esta vez para siempre. Con la victoria final en Bougainville, se forjan otras bases, otros anillos, alrededor y alrededor de Rabaul. Los aliados avanzan por la costa de Nueva Guinea. Los marines entran en Cabo Gloucester, en Nueva Bretaña. El ejército de Estados Unidos entra en las islas del Almirantazgo. A las islas Green y Emirau llegan más marines, y también soldados neozelandeses, veteranos de Bella la Bella. Y la marina que ahora navega por estas aguas sin ser molestada es la Marina de Estados Unidos. Miles de japoneses han sido sobrepasados, dejados atrás para marchitarse en la rama. Rabaul está siendo estrangulada por pistas de aterrizaje abiertas a fuego sobre las islas selváticas que la rodean. Rabaul y su puerto serán golpeados, pulverizados, neutralizados. Desde todo el anillo llegan los aviones. Liberators desde Guadalcanal, Warhawks desde Munda, Corsairs desde Emirau, Mitchells desde Nueva Guinea, Avengers desde Bougainville. El holocausto de la represalia aliada escribe la condena de Rabaul en los cielos del Pacífico Sur.